Muy buenos días. Agradecemos la presencia de nuestros fieles seguidores, tanto en nuestra sede como en la autopista digital. Mi nombre es Beatriz Rangel y soy miembro de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy, que es un think tank privado sin fines de lucro, cuyo propósito es promover en las Américas la convicción de que la libertad es la condición esencial para el desarrollo. Nuestra institución reúne a hombres y mujeres de diversos orígenes nacionales, tradiciones políticas y disciplinas académicas, unidos por la certeza de que solo bajo el imperio de la libertad puede florecer el progreso en nuestro hemisferio. Hoy, para el Inter-American Institute for Democracy, es motivo de especial satisfacción abrir e iniciar un diálogo con uno de los protagonistas de la gesta por el rescate democrático de Venezuela, que es la sociedad civil hoy representada por Juan Pablo Guanipa. Hoy marcamos un hito, que es escuchar las voces que no solo acompañan, sino que encarnan la lucha por la libertad. Voces que junto a María Corina Machado mantienen en alto el portaestandarte de la democracia. Una de esas voces predilectas es nuestro conferencista de hoy, Juan Pablo Guanipa. Juan Pablo representa la perseverancia. A lo largo de 27 años de oprobio, no ha abandonado su tierra ni su causa. Ha sido testigo y actor de la transformación de Venezuela de una nación líder en América Latina a un país golpeado por el colapso económico y social, comparable hoy con las realidades más difíciles de la región, como son las de Haití y las de Honduras. Un país que ha visto integrar más de 7,8 millones de ciudadanos en busca de la libertad. Y sin embargo, frente a esta tragedia, Juan Pablo Guanipa ha resistido, ha acompañado a su pueblo, ha sido parte de lo que denomino la generación de la esperanza, aquella que resistió y que hoy tiene la responsabilidad histórica de construir las bases de la reconstrucción democrática. Hoy innovamos también en nuestro formato. Escucharemos directamente a quien sobre el terreno siembra esperanza y lucha por abrir caminos para el renacer de la libertad. Juan Pablo es egresado de la Universidad del Zulia como licenciado en Comunicación Social. Realizó estudios de posgrado en Gerencia Pública y Estudios Políticos en Madrid. Ha sido concejal de Maracaibo, diputado a la Asamblea Nacional y en el 2017 fue electo gobernador del Zulia, negándose a juramentarse ante la ilegítima Asamblea Constituyente. Lo recibimos con entusiasmo para que nos ilustre sobre los caminos hacia la democratización de Venezuela. Hoy tendremos el siguiente programa, unas palabras de bienvenida que estarán a cargo de Marco Antonio Ramos, miembro del Consejo del Inter-American Institute for Democracy, que es un destacado académico de la lengua española y respetada autoridad religiosa dentro de la Iglesia Bautista. Luego escucharemos al orador de orden, Juan Pablo Guanipa. Posteriormente contaremos con los comentarios de Ricardo Israel, director del Inter-American Institute for Democracy, de Omar González, que es miembro de la Dirección Nacional de Vente Venezuela, y de Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy, así como de Paciano Padrón, figura clave de la democracia cristiana en América Latina. Le pedimos iniciar esta sesión al doctor Marco Antonio Ramos. El doctor Ramos es historiador y teólogo, nacido en Cuba, clérigo protestante y exmoderador de las iglesias bautistas del sur del Miami-Dade. También es miembro del Consejo de Administración de Baptist Health South, Florida, y es investigador principal en el Institute for Human Studies. Es miembro de nuestro consejo en el Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, don Marcos. Muy buenos días. El Instituto Interamericano por la Democracia da la bienvenida más entusiasta a todos ustedes y les agradece su fidelidad y su siempre agradable participación, ya sea presencial o por los medios de comunicación. Y reconoce de una manera especial al ilustre panel que nos acompaña y nos preside. Ante nosotros, una figura
fundamental de la sociedad civil de Venezuela, un luchador por la democracia. En él tenemos a un hijo directo de la sociedad civil que tantas lecciones nos ha ofrecido en esta dura etapa de la historia de la patria de Andrés Bello. En Guanipa tenemos un representante extraordinario de una sociedad civil con un cuarto de siglo de esfuerzos por la democracia en medio del fallido experimento del chavismo y del llamado socialismo del siglo XXI. Dirigido todo eso en gran parte con los designios de la dictadura cubana que todos conocemos y repudiamos. Juan Pablo Isidoro Guánica, abogado y político, líder y animador de la sociedad civil, como lo expresara nuestra ilustre colega, ex gobernador electo de Zulia, a quien se negó su derecho a ser instalado en el cargo para el cual fue elegido, puede presentar credenciales académicas y políticas de primer orden en su vida y carrera. Una de las víctimas de la represión del régimen de Maduro, también líder de organizaciones de un partido democrático, un legislador que sufrió prisión y todo tipo de hostigamiento y que con la dignidad que le caracteriza figura ya en la historia contemporánea de su país y de toda la región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Marco Antonio Ramos por esta apertura del programa. Ahora tiene la palabra nuestro conferencista, el Juan Pablo Guanipa, quien desde el Estado Zulia nos trae la voz de la sociedad civil venezolana. Bienvenido. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a todos ustedes, especialmente a quienes dirigen el Inter-American Institute for Democracy, por esta invitación. Y yo he dividido mi conferencia en varias partes. La primera de ellas tiene que ver con los antecedentes de lo que ha vivido Venezuela. Luego hablaremos un poco de lo que sucedió el 3 de enero y después hablaremos de la realidad actual y de las perspectivas con respecto a si estamos o no en transición en la Venezuela de hoy. Así que comienzo por agradecer profundamente esta oportunidad y por decirles que estamos en el terreno, como lo decían ustedes, después de haber pasado por distintas situaciones personales y políticas. Hoy estamos en la calle, recorriendo el país, llenando de ánimo a la gente en un esfuerzo por lograr que la democracia y la libertad sean una realidad en nuestra Venezuela, pero que además se extienda eso hacia países como Cuba, como Nicaragua y a la América toda. Primero, en materia de antecedentes, obviamente que debemos hablar rápidamente de la llegada de Chávez al poder. Chávez, un militar cuyo único mérito, si puede llamarse de esa manera, fue dar 2 golpes de Estado y a partir de allí ganó en popularidad, fracasó como militar, pero triunfó como político y se hizo democráticamente de la presidencia de la República para después hacer todo lo posible por destruir la democracia que lo llevó al poder. Un proceso autoritario que estuvo signado por la opresión, por tratar de minimizar a la alternativa democrática, por perseguir a quienes no pensaban como él, por perseguir a la empresa privada, por perseguir a los medios de comunicación, por perseguir a la academia, a la universidad autónoma. Todo lo que hizo Chávez estuvo en función de tratar de obtener el poder total sin darse cuenta que tenía la gran oportunidad que despreció de llevar a Venezuela a una situación mucho mejor que la que él encontró. Nosotros desarrollamos durante todo ese tiempo diversos intentos de cambio político que se convirtieron en intentos fallidos. La resistencia fue una realidad en la Venezuela chavista y en la Venezuela madurista. Y esa resistencia tuvo algunos hitos en lo personal importantes, como el hecho, por ejemplo, de ganar la gobernación del estado Zulia y negarnos a juramentarnos ante una falsa
Asamblea Nacional Constituyente que intentaba destruir también la democracia en Venezuela. Y todo ese periplo durante todos esos años, no se puede decir que fueron años perdidos, sino años en los que intentamos llevar adelante un proceso de democratización del país, un proceso de liberación de la Venezuela chavista y madurista que intentaba acabar con todas las libertades. En medio de todo eso, llegamos a unas elecciones primarias en el año 2023. El 22 de octubre del año 2023 tuvimos en Venezuela una elección primaria en la que María Corina Machado obtuvo el 92% de los votos y se convirtió en la candidata de la Alternativa Democrática a la presidencia de la República. Ese es un hito muy importante porque ese proceso no ha terminado en Venezuela. En aquella oportunidad, María Corina se convirtió en líder, pero no pudo asumir la candidatura porque el Estado se lo impidió y ella facilitó un proceso para que tuviéramos otra candidatura que se personifica en Edmundo González Urrutia, que terminó siendo el candidato de la Alternativa Democrática para el proceso presidencial del 28 de julio del año 2024. Ese proceso electoral es el más atípico que he visto en toda mi vida política, el más distinto, el más retador, el más emocionante de toda nuestra vida política. Recuerdo perfectamente que salimos a recorrer el país conjuntamente con María Corina Machado y que lo que hubo por parte del Estado fue persecución, fue opresión, fue cárcel, fue secuestro de equipos de sonido, secuestro de tarimas, imposibilidad de movilización, y frente a eso la gente respondió de una manera heroica. Si les impedían la movilización, la gente superaba los obstáculos y lograba llegar a lo que llegamos. Y a lo que llegamos fue a un proceso electoral en total desigualdad, con un ventajismo impresionante por parte del Estado, del señor Maduro y de quienes lo acompañaban, y a pesar de todo eso, logramos ganar el proceso electoral, logramos ganar el 28 de julio demostrado, con actas en la mano, actas que reposan en el Banco Central de Panamá y que reflejan un triunfo 70-30 de Edmundo González frente a Nicolás Maduro. En ese momento, Nicolás Maduro decide robarse a mano armada el proceso electoral. Y digo robarse a mano armada porque utilizó para eso a la Fuerza Armada Venezolana. Una Fuerza Armada que lamentablemente en manos de un señor de apellido Padrino intentó convertirse en partido político y violó flagrantemente las competencias que la Constitución le otorga a la Fuerza Armada, que debe ser un organismo no partidista, un organismo profesional dedicado a la defensa y a la seguridad de la nación y no prestado a la atención de particularidad o de sector alguno del país. Eso no lo cumplieron y se restaron para lo que nosotros hemos visto como una situación absolutamente inaceptable. Luego de ese robo del proceso electoral, comenzó una persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro. No se conformó con robarse el proceso electoral, sino que comenzó una persecución que, bueno, que a muchos dirigentes nos llevó a la clandestinidad y después a la cárcel. Se cuentan por miles. Si ustedes revisan los números que se han dado, en los que supuestamente se ha atendido lo que dice una ley que para mí era innecesaria, que es la ley de amnistía, se habla de 8.000 personas beneficiadas. Si son 8.000 las personas beneficiadas por esa ley y miles salimos en libertad sin esa ley, la pregunta sería, ¿cuántas personas han estado detenidas durante todo este tiempo en Venezuela? Así que todo eso fue degenerando en una situación que nos llevó al día 3 de enero. Lo que pasó el 3 de enero, desde mi perspectiva, no debió pasar, pero fue Nicolás Maduro quien dio pie para que eso sucediera en el país. Fue él el que llevó a una situación de depauperación, de humillación al pueblo venezolano, que llevó a que esa acción se materializara el día 3 de enero. A partir de allí,
comienza un ilegítimo interinato en manos de una señora llamada Delcy Rodríguez, que no representa absolutamente nada para Venezuela, que lo que representa es la complicidad y la connivencia con Chávez y con Maduro durante 27 años. La señora Delcy pretende hacerle creer al mundo que ella nada tiene que ver con Maduro y nada tiene que ver con Hugo Chávez. Y ella es cómplice necesario de todo el desbarajuste que se generó en Venezuela a partir de la llegada de Hugo Chávez al poder. Es absolutamente ilegítima porque ella no fue electa por el pueblo, sino que fue designada por alguien que ejerció el poder ejecutivo sin tener apoyo popular y robándose el proceso electoral. Uno se pregunta, y se lo pregunta mucho a la gente en Venezuela, por qué ella se mantiene como presidente interina, reconocida además por Estados Unidos. La explicación que le conseguimos a eso es que en primer lugar los Estados Unidos consideran que ellos, los chavistas, lo que yo llamo el Rodrigato, porque es la unión de la señora Delcy con su hermano Jorge, que están de alguna manera conduciendo al país en este momento. Los Estados Unidos consideran que ellos deben ser quienes tomen las decisiones y consideran además que ellos deben asumir el costo político de las decisiones que están tomando. Pero también consideran los Estados Unidos que sacar del poder a Delcy y a sus cómplices podría generar una desestabilización y hasta hechos de violencia en el país. Yo no lo veo así. Yo creo que Venezuela es un país que está preparado para la alternabilidad. Es un país donde en sus Fuerzas Armadas y en su sociedad civil hay una claridad meridiana de cómo debe ser el proceso democrático venezolano y se aspira en Venezuela poder contar con un proceso electoral para lograr legitimar el poder e iniciar una nueva historia en Venezuela. ¿Qué debemos hacer los venezolanos en este momento? Yo diría que hay dos cursos de acción. Por un lado, la líder de este país, María Corina Machado, liderazgo legitimado con las elecciones primarias del 22 de octubre del 23, pero además legitimado en el ejercicio, y eso lo demuestran todas las encuestas que se realizan en el país. Ella está desarrollando una labor desde Washington para vincularse con el gobierno de los Estados Unidos, con gobiernos de América y con gobiernos de Europa, con el objetivo de generar las condiciones para que haya un proceso electoral en Venezuela lo más pronto posible. Luego en Venezuela, nosotros, conjuntamente con dirigentes de diversos partidos políticos que estamos en un proceso absolutamente unitario, estamos trabajando en función de lograr que esas condiciones puedan darse lo más pronto posible para tener elecciones en Venezuela. Nosotros queremos ir a elecciones, pero es obvio que para ir a elecciones tenemos que lograr la liberación de todos los presos políticos. Y allí viene todo este tema de la ley de amnistía y de esa liberación de presos políticos. Nosotros hemos dicho que la ley de amnistía es innecesaria porque el propio régimen ha manifestado que ellos han soltado a más de 900 personas sin ley de amnistía. Entonces, ¿qué sentido tiene una ley de amnistía si ya tú has soltado a más de 900 personas? Más que ley, lo que hace falta es voluntad política y luego una ley que genera excepciones, según las cuales algunos civiles y militares no podrían recibir el beneficio de la amnistía y algunos civiles y militares no podrían regresar al país. Algunos no pueden salir de las cárceles, unos no pueden regresar al país. Y eso no debe permitirse porque la liberación debe ser para todos los presos políticos, pero además debemos lograr el regreso de todos los exiliados. Luego es necesario hacer un cambio en el Consejo Nacional Electoral. Quien preside el Consejo Nacional Electoral es el señor Elvis Hidrobo Amoroso, que es la misma persona que anunció un resultado electoral falso el día 28 de julio del año 2024. Por ese motivo, nosotros estamos totalmente convencidos de que es necesario sacar del Consejo Nacional Electoral al señor Amoroso y hacer una renovación
de ese Consejo Nacional Electoral. Luego es necesario que se haga una auditoría profunda del registro electoral en Venezuela, de manera que los venezolanos puedan votar estén donde estén. Ese voto se han negado a cerca de 5 millones de venezolanos que estando fuera del país no se les ha permitido el cambio de residencia o la inscripción en el registro electoral. Entonces estamos exigiendo una auditoría del sistema electoral y del registro electoral que permita entonces que todos los venezolanos estén aptos para votar en el eventual proceso electoral. Luego estamos exigiendo la habilitación de todos los dirigentes políticos, la devolución de las tarjetas de los partidos políticos a su liderazgo natural, la posibilidad de que partidos políticos que nunca se han permitido registrar en el CNE puedan registrarse, es el caso de 20 Venezuela y Encuentro Ciudadana. Los partidos que tienen su tarjeta secuestrada son Acción Democrática, Primero Justicia, COPEI, Convergencia, Proyecto Venezuela, Causa R, entre otros partidos políticos que tienen sus tarjetas confiscadas por el régimen dictatorial que impera en Venezuela. Y lo otro que exigimos es el equilibrio político. En nuestro caso personal tenemos la experiencia de que en el momento en que salimos en libertad, el día 8 de febrero de este año, salimos a ejercer nuestros derechos políticos e inmediatamente fuimos detenidos de nuevo. Bueno, eso no puede pasar. Nosotros estamos exigiendo que si el chavismo puede hacer manifestaciones, la oposición puede hacer manifestaciones. Si el chavismo puede hacer caravanas, reuniones, encuentros, nosotros podemos hacer caravanas, reuniones, encuentros y lograr de esa manera el equilibrio político que permita que todos hagamos política con seguridad. Entonces, en ese proceso estamos. Estamos en un proceso que busca generar las condiciones para que sea ubicada y anunciada una fecha de un proceso electoral en Venezuela. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que se reconozca el resultado del 28 de julio del año 2024 que dio como ganador a Edmundo González Urrutia. Pero pareciera que la realidad política, la circunstancia actual, no nos va a llevar hacia eso, hacia el reconocimiento del 28 de julio, sino que el 28 de julio queda como un hito en la historia de Venezuela y debe ser llamado un proceso electoral, especialmente presidencial, para lograr que el cambio político pueda convertirse en una realidad en Venezuela. Nos preguntamos, ¿estamos en Venezuela en transición? Yo estoy convencido de que sí estamos en transición. Estamos en el camino de un cambio político profundo en Venezuela para pasar de un régimen autoritario, de un régimen dictatorial a un régimen libre y democrático. Estamos en transición en Venezuela. ¿Qué piensan los Estados Unidos? Bueno, los Estados Unidos, que se ha convertido en un actor fundamental en la Venezuela actual, consideran que debemos llevar adelante un proceso de estabilización, de recuperación económica y de transición hacia un proceso electoral que nos permita que el cambio político sea una realidad. ¿Cuál pensamos nosotros que es la mejor vía para lograr eso? Nosotros estamos muy de acuerdo con la tesis que han esgrimido los investigadores Acemoglu y Robinson, que produjeron aquel libro ¿Por qué fracasan los países? Y que produjeron otros libros que les hicieron ganar el Nobel de Economía hace 2 años. Y ellos dicen claramente que lo que tenemos que lograr para que un país pueda tener desarrollo económico es instituciones políticas que funcionen. Entonces, para nosotros es fundamental la reinstitucionalización del país, de manera que logremos tener Estado de Derecho, que logremos tener separación de poderes, que logremos que haya una primacía constitucional y que se desarrolle el principio de legalidad y que todo eso produzca la seguridad jurídica y la confianza necesaria para que los inversores vengan a Venezuela y podamos entonces impulsar la economía. ¿Cuál es la situación actual de Venezuela? En materia de sensación
combinación de emociones, yo percibo a un país optimista. El venezolano hoy es un venezolano optimista que siente que ve al fin la luz al final del túnel. Sin embargo, ese optimismo también está asignado por la desesperación. Yo noto a un país desesperado. Cada vez que salimos a la calle y nos encontramos con la gente, lo primero que nos preguntan es, ok, el cambio viene, pero ¿para cuándo? Nosotros necesitamos que el cambio sea ya. ¿Y por qué pasa esta desesperación? Porque la situación socioeconómica venezolana es sumamente grave. En materia de condiciones de vida, de ingreso, de salarios, en materia de inflación, en materia de servicios públicos, la situación actual de Venezuela puede calificarse como profundamente grave. Yo les puedo decir que la experiencia que tenemos es que tenemos todavía apagones en todo el país de 4 a 6 horas al día, todos los días, que hay problemas en la provisión del servicio de agua, que hay problemas en la provisión del servicio de gas. Y cuando analizamos cada uno de los servicios públicos, nos damos cuenta que todos están en un proceso de depauperación, de falla gravísima que afecta profundamente la calidad de vida de la persona. Pero si además de eso vemos el asunto que tiene que ver con el ingreso de las personas, nos damos cuenta que esa situación cada vez se agrava mucho más. El hecho de que, por ejemplo, un profesor universitario que tuvo que concursar para ser profesor, que tuvo que graduarse de pregrado, de posgrado, doctorado, para poder ser profesor, gane $2 al mes, es algo que refleja la gravísima situación que el país está viviendo. Por eso el país está desesperado. Por eso el país quiere que el cambio político sea un cambio urgente. ¿Qué le decimos a la gente cuando conversamos con ellos? Les decimos, miren señores, nosotros tenemos 27 años luchando en favor de lograr que el cambio político sea una realidad en Venezuela. Nos va a costar algunos meses más lograr que ese cambio político se concrete, pero para que eso sea así, los venezolanos tenemos que actuar y tenemos que actuar para ejercer mecanismos de presión que permitan que se fije una fecha para el proceso electoral y que se logre que tengamos las condiciones necesarias para llevar adelante ese proceso electoral. Otra cosa que percibimos en la gente es que el miedo, que es una realidad, va cediendo. Va cediendo porque la gente siente que puede salir a la calle, que puede manifestarse, que puede reunirse, cosa que no podía hacer hace 3 meses, y que eso le da como la confianza para ir saliendo e ir tomando esa posibilidad de manifestarse. Nosotros necesitamos un país movilizado. Y cuando digo un país movilizado, hablo de la nación venezolana, es decir, de los venezolanos dentro del país y de los venezolanos fuera del país. Ayer tuvimos una reunión con venezolanos que están fuera del país y nuestro mensaje iba encaminado hacia la invitación a que todas las manifestaciones que pudieran realizar a través de presencia en las calles, a través de lobbies, a través de conversación con congresistas, a través de conversación con instituciones internacionales, que todo vaya encaminado hacia la exigencia de un proceso electoral en Venezuela. Y dentro del país estamos, como les digo, los dirigentes políticos recorriendo Venezuela con el objetivo de encontrarnos con la gente, de darnos todos ánimo y de asumir que tenemos la obligación de manifestar nuestra exigencia de que se realice un proceso electoral lo más pronto posible en Venezuela. A mí no me gusta hablar de fechas porque evidentemente no tenemos la gobernabilidad para anunciar fechas. Lo que decimos es que el proceso debe darse lo más pronto posible. Y para ayudar a que eso pueda darse, necesitamos también la presencia de María Corina Machado en Venezuela. Y es un esfuerzo que también estamos haciendo para lograr que ese regreso de María Corina sea un regreso convenido con el gobierno de los Estados Unidos y que ella pueda regresar en condiciones de seguridad que le permitan llevar adelante el trabajo de acercamiento a la población que estamos seguros ella está anhelando realizar
para encontrarse con la gente y para lograr ejercer esos mecanismos de presión que nos permitan llegar a un proceso electoral. Para terminar, yo estoy convencido absolutamente de que el cambio político en Venezuela es irreversible. Estoy convencido de que pronto tendremos elecciones en el país, que los venezolanos tenemos que ser protagonistas de ese cambio político y me siento muy contento, me siento muy alegre y creo que los jóvenes y todos en general debemos sentirnos contentos y alegres porque en este proceso político venezolano estamos entrando a la democracia, estamos entrando a la libertad. Recientemente me reunía con unos jóvenes y les decía, ustedes tienen que sentirse muy alegres porque están entrando a la vida adulta en un país que se está reencontrando con la democracia y con la libertad. Y nos corresponde a nosotros luchar muchísimo para que eso se mantenga, para que la democracia tenga estabilidad en el tiempo y para que la cuidemos profundamente y que nunca jamás apostemos a un Mesías que diga que puede resolver todos los problemas del país, sino que entendamos que todos los ciudadanos tenemos que involucrarnos en la política, porque de lo contrario la mala política se mete en tu casa y acaba contigo. Así que creo que los venezolanos hemos aprendido muchísimo en estos 27 años, que estamos totalmente comprometidos en alma, vida y corazón con la democracia y que hemos estado a la altura de la circunstancia que hemos vivido y estamos logrando que el cambio político sea una realidad en Venezuela. A nosotros nos corresponde preservarlo y lograr que la democracia genere las soluciones necesarias para que la gente que está fuera del país regrese, para que las familias se reunifiquen y para que todos asumamos que Venezuela es un gran país en el que podemos estudiar, en el que podemos trabajar, en el que podemos emprender sin que el Estado se convierta en una obstrucción para la sociedad, sino que el Estado sea un acompañante de la sociedad que genere las condiciones para que cada persona y cada grupo de personas puedan desarrollarse en las iniciativas que tengan y echar hacia adelante en la vida. Venezuela es un gran país que está pasando por un mal momento, pero llegó la hora de las cosas buenas, llegó la hora de la profundización democrática, llegó la hora de la libertad y llegó la hora de aprovechar todas esas potencialidades que el país tiene para convertirnos en el gran país que todos soñamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por esa disertación que claramente nos abre un sendero y nos aclara lo que está pasando en Venezuela por boca de su principal protagonista, que es la sociedad civil. Muchísimas gracias. Voy a pedirle ahora, a continuación, al doctor Paciano Padrón, que dirija, vamos a empezar ahora la sección de comentarios. Y esos comentarios van a empezar con la intervención del doctor Paciano Padrón. El doctor Padrón es una figura histórica de la democracia cristiana venezolana, fue diputado al Congreso Nacional por más de 2 décadas, abogado, historiador y es además especialista en comunicación oral persuasiva. Bienvenido. Gracias, Beatriz. Saludo a la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy. Saludo a los ponentes, entre ellos a Juan Pablo Guanipa, que a distancia nos ha hecho esta estupenda disertación, marco para las reflexiones que vamos a hacer ahora. Saludo, por supuesto, a las personas que nos honran con su presencia en la sala y a los muchos que en distancia, a través de la magia del Internet, están con nosotros, entre ellos María Corina Machado. Saludos a todos. Venezuela en transición es una realidad y un sueño. Implica derrumbar las estructuras de poder y opresión existentes, restituir la legitimidad que reside en el pueblo y abrir camino a la justicia y al desarrollo con los ojos puestos en el mañana. El 3 de enero comenzó la transición. Sí, tal vez así puede entenderse. El dictador fue apresado y sometido a juicio. Se lo llevaron, pero la dictadura quedó. Pocos cambios reales se han logrado. Hay mucho maquillaje y escasa profundidad.
Sustituir a Maduro por Rodríguez, al presidente por la vicepresidente, ambos en la línea de mando que hoy investiga la Corte Penal Internacional, no significa algo importante, como no lo es cambiar el color rojo por el azul, ni hacer rotación de unos funcionarios delincuentes por otros igualmente manchados en la administración pública. Por supuesto que nos alegran que hayan puesto en libertad, devuelto a la vida libre a varios presos políticos, pero nos indigna que luego de 3 meses continúen injustamente tras las rejas centenares de presos políticos, civiles y militares, que no haya cesado la tortura ni se hayan eliminado los centros de opresión, mientras que nada ocurre a los culpables de tan oprobiosos crímenes. Estamos preocupados. Hay señales que hacen pensar que los mismos opresores de estos 27 años intentan preparar su permanencia en el poder, cambiando todo sin cambiar nada. El régimen cede sin romperse, estira, pero no lo suficiente para alcanzar la libertad. Después de casi 3 décadas de destrucción de un país, de sus instituciones y de sus empresas, luego de robos sin límite de sus riquezas y de crímenes de lesa humanidad por doquier, los venezolanos no habíamos podido salir del dictador a pesar de haber ganado heroicamente la elección presidencial de julio de 2024, la cual fue desconocida por el usurpador. Nosotros aplaudimos la intervención del gobierno de los Estados Unidos para apresarlo y juzgarlo. Entendemos, como lo dijimos desde Benamérica en el reciente manifiesto de Miami, que la naturaleza de los tiempos actuales han obligado a una transición tutelada por los Estados Unidos. Dijimos transición, paso de un escenario a otro distinto, no permanencia en el mismo, con cambios gatopardianos que no convencen ni satisfacen a los hijos de la democracia y la libertad. El cambio debe ser integral, por supuesto que económico y petrolero. Eso es importante. Pero tan o más importante que eso debe ser el cambio social, cultural, ético, político. La sociedad toda debe transformarse para rescatar con orgullo la venezolanidad. Si algo está claro, es que debemos solicitar al gobierno de los Estados Unidos nos ayude a desmantelar los grupos armados del régimen a través de los cuales se ejerce control social. Desarmar los grupos irregulares es fundamental. Manos a la obra. El gobierno de los Estados Unidos ha hablado de 3 pasos: estabilización, recuperación y transición. Son sin duda puntos cardinales. No obstante, luego de transcurrido 3 meses, tal vez es válido pensar, a partir de los frutos obtenidos, que la estabilización y recuperación vienen luego de la transición, lo que nos lleva a sugerir tal vez que en lugar de estabilización, recuperación y transición, hablemos de la transición primero, del cambio por delante, para que haya recuperación y tengamos la estabilización deseada, que nada tiene que ver con la estabilización funcional del régimen que pareciera ser objetivo en marcha. Queremos una estabilización del país en todos los órdenes. Los protagonistas del desastre y la crueldad hoy al frente de la gestión de la República no tienen la autoridad, el conocimiento, la voluntad ni el respaldo popular para adelantar un cambio. Para muestra un botón, el hambre y la miseria se han incrementado brutalmente en el último trimestre, mientras la inflación y la devaluación del bolívar se convierten en lágrimas. En nada o poco se diferencia el gobierno de Maduro del de Rodríguez, y en lo que más se asemejan es en no darle cabida a los ciudadanos. La reconstrucción o recuperación para la estabilización será fruto de la transición, la que debe hacerse con los ciudadanos, para lo cual debe hacerse un proceso de formación para la participación, al que todos podemos aportar, como lo están haciendo el Inter-American Institute for Democracy y Benamérica, que dan pasos en esa vía. Yo apuesto al cambio y al triunfo de la ciudadanía. Soy positivo y profundamente optimista. Necesitamos ayuda de nuestros hermanos de América y del mundo, pero queremos a los venezolanos como protagonistas, como actores, no como simples observadores. Una vez más tiene vigencia la combativa frase del poeta Antonio Machado: solo el pueblo
salva al pueblo. Es también Machado quien dice, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Vamos para adelante. Muchísimas gracias al doctor Padrón por ese combativo comentario que ha hecho, que nos llena de esperanzas. Bueno, voy a invitar ahora al doctor Ricardo Israel a presentar su comentario. El doctor Israel es abogado por la Universidad de Chile, con maestría y doctorado en estudios latinoamericanos por la Universidad de Essex. Fue candidato presidencial de Chile en el 2013 y es autor de múltiples obras, entre ellas, y la más reciente, El giro de 360 grados que dio Chile. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Mis agradecimientos al Instituto por invitarme a hacer uso de la palabra y me siento muy honrado de haber escuchado a ese luchador por los derechos humanos que es Juan Pablo Huanipa, quien nos ha dicho que sin duda Venezuela se encuentra en transición. Quiero dedicar estos minutos para preguntarme de qué tipo de transición estamos hablando. Cuando hemos dedicado muchos años a enseñarla a las transiciones, siempre hablamos que se distinguen tres tipos. Rupturista y demuestra que se puede tanto avanzar como retroceder, fue la nicaragüense. Y hoy día con la dupla Ortega-Murillo se vive una dictadura igual o peor, como yo pienso, que la de los Somoza. Institucionalizada fue la de mi país, Chile, y también la de Brasil. Negociada fue la de Uruguay y también la de España. Hoy no es rupturista, es institucionalizada, con la particularidad del virtual protectorado que ha establecido Estados Unidos y la duda de si podrá transformarse en una negociada con el chavismo y con la Casa Blanca. Si mencionamos al chavismo es por un doble motivo. En Venezuela, como lo dijo Huanipa, hay mucho optimismo sobre el futuro del país, y con razón. Pero se fue el dictador y se mantiene la dictadura. Además que similar a la Argentina con el peronismo, este movimiento político o los restos del chavismo han sobrevivido. Lo ideal sería que sean minoría en el futuro y no mayoría como fue la característica de Argentina y de su justicialismo durante tantos años. Las transiciones no son lechos de rosa, son procesos complejos que obligan a mucha autocontención y disciplina, donde existe la necesidad de tomar decisiones difíciles, donde para tener éxito se requiere que lo que los griegos de la Edad de Oro le pedían a sus gobernantes, que fueran como un gran timonel que conduce la barca del Estado a buen puerto, tanto en mar calmo como en tempestad, y donde la mejor definición de una transición sigue siendo la de un expresidente uruguayo, Sanguinetti, uno de los conductores del proceso, quien decía de su país que además de lo que se señala en la literatura había que combinar los temores de los que salen, de aquellos que se van con los deseos de quienes llegan, deseos que muchas veces no se pueden cumplir en un 100%. Por ejemplo, en justicia, a pesar que para tener legitimidad siempre se debe hacer todo lo posible para evitar cualquier tipo de impunidad. Venezuela es una transición, como nos ha dicho Huanipa, cuyo destino final es la democracia. Pero, error de Estados Unidos, todavía no tiene ni un calendario ni un itinerario, a diferencia del petróleo donde la claridad es absoluta. Lo de Estados Unidos no es tan extraño, considerando lo que ha ocurrido en otras transiciones. Por ejemplo, la de mi país, la chilena, donde se convivió con 8 años con el general Pinochet como comandante en jefe del ejército. La española, hecha por gente que no solo provenía del corazón, sino también del riñón franquista. O la sudafricana, donde quienes como de Klerk, el premio Nobel, fueron los interlocutores de Mandela, fueron funcionarios del apartheid. Y esto sin crítica alguna, todo lo contrario, ya que quizás sin esas características no hubiesen sido exitosas. La historia de las transiciones están llenas de diferencias, y de hecho no hay una totalmente igual a otra, como lo refleja el tema de la justicia, donde en algunos casos se ha transitado el nuevo orden sin
juicio alguno como ocurrió en el comunismo europeo. Hubo un proceso a la junta militar como Argentina, hubo países como Uruguay y Brasil con gobiernos de izquierda donde el día de hoy no se juzga a los responsables, o el caso de Chile, donde quienes cometieron violaciones de derechos humanos han sido condenados por los tribunales de justicia, existiendo casos donde quienes, por los delitos cometidos, acumulan cientos de años sumados a los procesos. Y si una característica distintiva tiene la venezolana, es que hubo un proceso electoral anterior, donde existe un gobierno legítimo, a no olvidarlo. Hay una dupla reconocible en Edmundo González como ganador el 28 de julio y María Corina Machado como indiscutible lideresa. Y sobre todo en este caso quiero detenerme. Es distintivo, ya que Venezuela tiene en ella algo que no se había dado desde Mandela, es decir, una figura en quienes todos tienen confianza, un activo que ojalá no se pierda. En el día de hoy hay dos preguntas básicas para el proceso venezolano. La primera es: ¿qué se echa de menos en esta transición? Y segundo, ¿qué le enseñan a la oposición democrática los procesos más exitosos? En la variedad de transiciones, pero considerando solo las exitosas, en Venezuela se necesita hoy día reforzar el rol de María Corina Machado como interlocutora de Washington y del chavismo, para asegurar el itinerario democrático, que no surjan dudas. Segundo, que la oposición democrática defina qué hacer con lo más complicado, incluyendo la difícil decisión de la justicia transicional, y si se va a perseguir todo crimen de lesa humanidad o si se va a limitar a los casos más graves y emblemáticos. Tercero, por experiencias pasadas, el único lujo que no puede permitirse la oposición es la irrelevancia. Ello significa, considerando los casos exitosos, toda la presencia que sea posible en las calles. Que tanto Estados Unidos como el chavismo noten que no pueden prescindir del gobierno legítimo, aquel electo tan recientemente, y que debe actuar sin complejos como tal. Lo que hoy debe ser percibido no solo por los venezolanos, que sí lo perciben, sino también por los inversionistas extranjeros, la Casa Blanca y su embajada en Caracas, y el chavismo, que debe ser obligado a entender que no se pueden tomar decisiones, por ejemplo, en relación al petróleo, sin presencia de la democracia y de los demócratas, aunque ello signifique a veces, para estos, tener opiniones distintas a las de Estados Unidos, considerando que los Rodríguez, y por eso están tan satisfechos, van a cumplir todo lo que les sea ordenado. Sin embargo, la Casa Blanca no ignora que solo la democracia puede garantizar el futuro. Y creo que como gobierno legítimo también deberían estar hablando con rusos y chinos. Desde ya lo de la deuda, un aviso para Washington y para el chavismo. Por último, de las experiencias exitosas surge la necesidad de reforzar el trabajo con los sectores que siguen apoyando al gobierno. No solo la policía y Fuerzas Armadas, administración de justicia, organismos electorales, sectores de funcionarios públicos, ya que toda percepción de pérdida de poder de la dictadura ayuda a la democracia. Culmino que la presencia de masas, creo que lo que se va a recuperar cuando María Corina Machado se den las condiciones de seguridad para que pueda recorrer Venezuela y regresar al país. Va a ayudar a entender que no solo es el momento del petróleo, sino también de la democracia. Y dos carencias que se han dado en el proceso. Uno, entender que tanto la autocrítica como procesos exitosos, más que ayudar a lo que hay que hacer, van a dar luces sobre lo que no se debe hacer, para entregar pistas que permitan superar los obstáculos que hoy existen en Venezuela. Por ejemplo, pienso que experiencias como las chilenas son útiles, no solo por la convivencia con el general Pinochet, sino como la transición a través de la democracia de los acuerdos entregó, tanto en su versión de izquierda como de derecha, los mejores años de la historia del país. Creo que ayuda más que la experiencia española, ya que en Chile se abordó el enjuiciamiento a quienes violentaron los derechos humanos, que existía una ley de amnistía dictada por el régimen militar, y a diferencia de España, que con su transición, como lo recordaba Felipe González,
llegó a la democracia por primera vez en su historia. Chile, al igual que Venezuela, tenía una digna historia previa en democracia. En definitiva, una transición es un proceso complejo, un proceso que nunca tiene un camino fácil, ya que hay tantas posibilidades de fracaso como de éxito, y donde la dictadura pierde poder cuando a todos les queda claro que la democracia es la estación final del viaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Ricardo Israel, miembro de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy, por esas palabras. Vamos a invitar ahora a hacer el uso de palabras y presentar sus comentarios a don Omar González. Omar González es miembro de la Dirección Nacional de 20 Venezuela, que es la organización política fundada y dirigida por María Corina Machado. Además, yo tuve el placer y el privilegio de compartir con Omar hace muchísimo tiempo, cuando él era el más joven gobernador que teníamos del estado Bolívar, las funciones de gobierno en Venezuela. Fue gobernador, ha sido un periodista destacado, ha creado varios periódicos en Venezuela, además comentarista, escritor y ahora luchador por la libertad. Fue una de las personas que estuvo secuestrada durante más de un año en la embajada de Venezuela, de la embajada de Argentina en Venezuela. Bienvenido, Omar. Gracias. Muchísimas gracias al Instituto Interamericano por la Democracia. Muchísimas gracias, Beatriz, Carlos Sánchez Berzaín y demás miembros de la Junta Directiva. Un saludo muy cordial a Juan Pablo, mi amigo, Juan Pablo Guanipa, y desde luego a los sesudos comentarios que he oído sobre la transición en Venezuela. Juan Pablo, en su intervención, hacía un recorrido por los hitos más importantes de los últimos años. Probablemente por razones de tiempo, no se mencionó los miles de compatriotas que fueron asesinados desde que el chavismo llegó a Venezuela. Son miles de ejecuciones extrajudiciales, jóvenes, estudiantes, obreros, profesionales, que murieron y llenaron de sangre las calles de Venezuela. Y otros miles presos, como también se ha dicho acá. Obviamente, por eso los venezolanos, cuando esa madrugada del 3 de enero, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos capturaron en su búnker de Fuerte Tiuna, la sede del Ministerio de la Defensa, al tirano Nicolás Maduro y Cilia Flores, fue una alegría generalizada en todos los sectores de la vida nacional. Sin embargo, como una especie de montaña rusa, a las pocas horas nos sorprendió la decisión de dejar en el poder a quizás una de las fichas fundamentales de todo ese desastre que ha habido en Venezuela, ese saqueo y esa destrucción, como era Delcy Rodríguez, y en el poder espurio legislativo nacional a su hermano Jorge Rodríguez. Estados Unidos tiene una tradición histórica de utilizar la coerción y los premios en este tipo de situaciones. Es la vieja conseja de la zanahoria y el garrote, y eso lo está utilizando en Venezuela. A Delcy Rodríguez se les premia con reconocimientos verbales e incluso con la suspensión de las sanciones que bien fundamentadas estaban por la corrupción, el lavado de dinero y otros delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Y se les advierte que podrían correr los mismos destinos de Maduro si no hace lo que Washington decide. Es más, a su hermano Jorge Rodríguez le dejan todas las sanciones que tenía también Delcy Rodríguez. Es decir, es el juego del garrote y el premio, desde luego. Esto a los venezolanos no común y corriente no lo entienden, porque la situación en Venezuela se percibe con claridad meridiana que no está funcionando, ¿no? La estabilización, ni la recuperación, ni mucho menos la transición. Ahí en esa ecuación, esa hoja de ruta, dos factores que han olvidado
por completo. En primer lugar, la gente, el pueblo venezolano, que como se ha dicho aquí ya decidió que no quiere tener a esa pandilla de delincuentes que destruyó nuestro país al frente del poder. No quiere. Y que está sufriendo indeseables situaciones económicas, con una devaluación de la moneda que a diario se va multiplicando, con una inflación que de este mes supera el 600%, con un salario mínimo que apenas de 28 centavos de dólar al mes para los pensionados y el salario mínimo en Venezuela. Y viendo que las élites del chavismo siguen disfrutando de las riquezas, de la corrupción y de todos los males que han propiciado en Venezuela en estos últimos 27 años. No lo quieren, no lo quieren. Y de hecho mañana hay una movilización hacia el Palacio de Miraflores de los trabajadores, con los estudiantes, con la gente. Probablemente habrán tensiones y eso se va a multiplicar porque no lo aguantan, es una cosa de sobrevivencia. El pueblo venezolano está pasando hambre y es una olla de presión, una bomba con una mecha cortica. Entonces, cuando ven que se alaba que hay millones y millones de barriles de petróleo en medio de esta conflagración del Medio Oriente, dicen, bueno, pero ¿de dónde está ese dinero? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están las escuelas? Los medios de comunicación, el salario, la comida. No. Entonces, y por supuesto también obvian el otro elemento, que es la Constitución Nacional. En el artículo 233, 234 de la Constitución se establece que frente a la ausencia, en dos tipos de ausencia, temporal y absoluta. Si es temporal, dan 90 días para convocar a unas elecciones, prorrogable 90 días más. Y si es absoluta, en 30 días tiene que convocar elecciones. Y en este momento la Asamblea Nacional Espuria, que preside el hermano de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, no ha dado ni la menor señal de aplicar lo que dice la Constitución, es decir, declarar la ausencia temporal o absoluta para convocar. Y inventan en esos malabarismos lingüísticos un término que no está en la Constitución, dice ausencia forzada, con lo cual están acusando al propio gobierno de los Estados Unidos de esa ausencia. De manera que estamos en presencia de en esa ecuación de la histórica tradición norteamericana, dos factores fundamentales que pueden dar al traste con esta transición. La gente, el pueblo venezolano y la Constitución Nacional. Por eso es necesario destrabar esta circunstancia. Y creo que una de las fórmulas que el pueblo venezolano va a utilizar es la presencia de María Corina Machado en el territorio nacional. María Corina Machado va a regresar muy pronto a Venezuela. Vamos a regresar muy pronto a Venezuela. Vamos a regresar muy pronto a Venezuela y vendrán por todos lados. Yo creo que, haciendo una analogía quizás exagerada, una especie de desembarco de Normandía, porque los que están en Colombia van a llegar por la Cúcuta, y los que están en Brasil llegarán por el estado de Roraima, y los que están en las islas del Caribe llegarán en lancha o por Falcón, y los otros llegarán por Maiquetía, por Maracaibo, por Barcelona, por donde hay aeropuertos internacionales. Bueno, a ver si el aparato represivo que todavía está vigente en Venezuela, con un ministro de la Defensa que fue director del Servicio de Inteligencia Bolivariana, o como se le da la nomenclatura que se le ha dado, el SEBIN, es el causante de tanto sufrimiento del pueblo venezolano, con violaciones terribles a los derechos humanos, y que mantiene presos a cientos de militares, compañeros militares, y por eso el rechazo que tienen los cuarteles del actual ministro de la Defensa. Entonces, Juan Pablo conoce perfectamente de esta situación, y es de esperarse que después que María Corina ya lo anunció hoy, el 18 está en un encuentro con la diáspora en Madrid, posteriormente visitará algún otro país del continente americano,
y seguramente estará antes de partir a Venezuela en el estado de Florida. Yo les puedo decir con conocimiento de causa que María Corina no le está pidiendo permiso al gobierno norteamericano para regresar a Venezuela. Es una decisión tomada. Lo que quiere es coordinar con el gobierno de los Estados Unidos su retorno, para que sea ordenado, pero es definitivo. Y ahí estaremos con ella, con Juan Pablo, con todos los que estamos exilados, desterrados de nuestro territorio, recorriendo el país y convocando a nuevas elecciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Omar. Ahora cerramos esta ronda con las palabras de Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy. El doctor Sánchez Berzaín es abogado y politólogo, experto en Derecho Constitucional, con maestrías en Ciencias Políticas y Sociología, y fue ministro de la Presidencia de Gobierno y de Defensa en Bolivia, su país natal. Gracias, Beatriz. Empiezo agradeciendo y felicitando al orador de hoy día, a Juan Pablo Guanipa. Aquí hemos querido escuchar, porque se trata, en mi criterio, de la persona que está mostrando el camino que tiene que seguir el pueblo y la oposición de Venezuela. Salió libre, habló, hizo ejercicio de su libertad, lo volvieron a meter preso, salió libre y puede decir lo que quiera. Esa es la dinámica, porque lo que está pasando en Venezuela es una transición tutelada, administrada por los propios mafiosos del régimen narcoterrorista que se debe desmontar. Mi propuesta hoy día es la de que las elecciones libres en Venezuela se deben llevar a cabo este año 2026, no más tarde. Y para eso quiero empezar repitiendo un análisis que hice y publiqué el 2 de marzo pasado, hace más de un mes, que titula "La transición de Venezuela necesita que la oposición real inicie campaña electoral". La situación de Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro es la de un Estado tutelado por los Estados Unidos, quien ha señalado la estabilización, recuperación y transición como las 3 fases para la liberación. Con la dictadora Delcy Rodríguez, encargada del desmontaje de la dictadura narcoestado, la resistencia civil se expresa por la liberación de presos políticos y el retorno de los exiliados. Pero es imprescindible que la oposición ganadora de las elecciones del 28 de julio de 2024 se active iniciando campaña para las elecciones libres y la consolidación de la democracia, porque hay que pasar de la resistencia civil a la oposición activa. En derecho internacional, Venezuela es hoy un Estado en situación particular, en condición sui generis, que se acerca más al régimen de tutela, y jurídicamente tutela es toda suerte de protección, amparo, custodia o cuidado y dirección de personas e intereses. En los hechos, se trata de que Estados Unidos protege y ampara al pueblo venezolano mientras busca desmontar la dictadura narcoestado, utilizando a los mismos mafiosos miembros de esta estructura con el objetivo de recuperar las condiciones de democracia que permitan libertad y democracia que hoy no existen. Luego de que el dictador Maduro pasó a ser el reo Maduro por narcoterrorismo y otros crímenes ante la justicia que los requería con $50 millones de recompensa, Venezuela debe volver a la normalidad, y la normalidad consiste simplemente en reponer los elementos esenciales de la democracia establecidos y mandatorios por la Carta Democrática Interamericana, tarea que comprende el desmantelamiento del régimen de delincuencia organizada, la terminación de la dictadura jefe de Cuba y la expulsión de las dictaduras exhemisféricas que tienen a Venezuela como base de agresión contra Estados Unidos y la democracia. Una cosa que me llama la atención aquí es el alto sentido, muy ponderable desde luego,
de autonomía de los venezolanos. No ha mencionado a Cuba. Los tiene ocupados desde hace más de 25 años, lo mismo que a los bolivianos, lo mismo que a los ecuatorianos por 10 años, a los nicaragüenses hasta ahora. El proceso venezolano, como se conoce, no hubiera sido posible sin la ocupación del régimen criminal más exitoso del siglo XXI, que se empoderó precisamente con el dinero y el petróleo que le entregó Chávez. El tema de Cuba es un elemento esencial en la liberación del pueblo de Venezuela y en la liberación de todos los pueblos de las Américas. El interés de Estados Unidos está fundado en su seguridad nacional, atacada y llevada a límites de extremo peligro por la guerra híbrida desatada bajo el liderazgo de Cuba por el socialismo del siglo XXI o castrochavismo, utilizando a la dictadura de Venezuela y a Venezuela como eje para operar migración forzada, tráfico de cocaína, tráfico de fentanilo, tráfico de personas, penetración con crimen común, financiamiento para reemplazar la política por el crimen organizado, grupos disruptivos, noticias falsas, asesinato de reputaciones, plataforma de dictaduras extrahemisféricas y cualquier acción conducente a la desestabilización y debilitamiento de la democracia. No nos hemos dado cuenta que cuando Estados Unidos reacciona es que cuando todo lo que le estaba pasando por 2 décadas a los países de América Latina empieza a pasar en territorio americano, entonces estamos hablando de un cambio geopolítico mundial en defensa de la seguridad de los Estados Unidos, que resulta ser la seguridad de todos los pueblos y la libertad de los pueblos de las Américas. Los avances en el camino de la libertad desde que Maduro es reo son notables. Hay cambio. 3 meses y no habrá sucedido lo que quisiéramos, pero los cambios son notables y trascendentes. Pero están acotados por la notoria manipulación de los Rodríguez, el grupo dictatorial que detenta el poder. La agenda está marcada por Estados Unidos, pero los operadores, miembros todos de la mafia castrochavista, dilatan, fraccionan, diluyen, maniobran y en suma ganan tiempo mientras ceden espacio a cuentagotas, dando la señal de que mantienen el poder aún bajo la tutela. Lo percibido hasta ahora es que la dictadura en ejercicio del sí cede todo y es dócil en materia de gestión de recursos, control y venta de petróleo, reconstrucción de la industria petrolera, apertura de inversiones a empresas occidentales y cuestiones de tipo económico, pero dilata, enreda y manipula la liberación de los presos políticos, el retorno de los exiliados y la restitución del Estado de Derecho. Cede espacios económicos y gana tiempo político, usando la representación de Venezuela incluso para intentar defender al reo Maduro con embajadores y operadores internacionales. Cambio de amo, pero no de mañas. El gran objetivo del grupo criminal que detenta el poder en Venezuela desde 1999 es la impunidad. Y para lograrla, además de obedecer al Estado tutor, que es Estados Unidos, deben mantenerse en la política, deben continuar siendo parte del sistema y de esa manera tal vez ceder el gobierno, pero no el poder, para seguir operando en la nueva Venezuela, que es exactamente lo que no puede pasar. Y con ello practicar una repetición actualizada de lo que sucedió en Nicaragua en 1990 con Ortega y el sandinismo, cuando se quedaron con impunidad, control de Fuerzas Armadas y vigencia como partido político legitimado. Eso no es transición. Al proceso de liberación del pueblo venezolano iniciado por María Corina Machado y tutelado por Estados Unidos le falta el elemento de representación nacional. Está ausente el pueblo triunfante de las elecciones del 28 de julio de 2024, que luego fue sometido con terrorismo de Estado, como lo ha descrito nuestro orador principal, a través de Maduro, el jefe narcoterrorista, para que éste se proclame como presidente con fraude, con crímenes de lesa humanidad y apoyo de las dictaduras extracontinentales enemigas de los Estados Unidos y de las democracias de las Américas. La farsa y manipulación de la dictadura obligó a María Corina Machado a acudir a candidatos de repuesto, logrando la elección de González Urrutia, venciendo al régimen y a los opositores funcionales, a los alacranes, a costa de su posición personal. Luego de capturado Maduro, el gran esfuerzo de la dictadura y de las oposiciones funcionales, los alacranes están de regreso,
es apoderarse de la transición, excluyendo o minimizando a Machado, sin cuya lucha nunca hubiera existido el 3 de enero y la captura de Maduro. En estas condiciones, y siendo el objetivo de la tutela de Estados Unidos la celebración de elecciones libres y la consolidación de la democracia en Venezuela, el proceso de transición que está en curso, como lo ha señalado Guanipa, necesita que la ganadora de las elecciones de 2024 inicie campaña electoral para activar la movilización popular. La lucha por la libertad y la democracia en Venezuela tiene a Estados Unidos como gran aliado, pero siempre estará en manos de los venezolanos, que no pueden permitir el reacomodo de los miembros de la organización criminal que los somete desde 1999, ni la sobrevivencia de los opositores funcionales que los traicionan desde siempre. Se trata, señores, esto está escrito hace más de un mes y las condiciones no han cambiado, se trata de que a esta mesa de la liberación del pueblo venezolano le falta una pata, que es la del pueblo venezolano representado por los políticos triunfantes en la elección del año 2024, por aquellos que fueron perseguidos a partir del año 2025, cuando Maduro decidió no entregar el poder y consolidar el fraude. Ahora, aquí hay una disyuntiva que es de carácter político, y la disyuntiva es, primero vamos a empujar lo más que se pueda de una transición, para tener más condiciones de democracia, para liberar todos los presos políticos, para que retornen todos los exiliados, para que hayan todas las garantías, o vamos a tomar el poder. Si María Corina y su equipo, que su equipo es el pueblo venezolano, pudieron entre el año 2024 y 2025 hacer campaña electoral, ganarle las elecciones a una dictadura en funciones, con su aparato represivo intacto, sin la presencia de la tutela norteamericana, ahora las condiciones son mucho mejores. ¿Por qué no avanzan en el escenario que ahora ha mejorado? María Corina y el pueblo venezolano saben ganarle elecciones a una dictadura que tenía el CEIP completo. Hoy día lo tienen a medias. Aunque estén cambiando a los criminales, a los torturadores de posición, están debilitados. Y hay una afirmación que yo quiero dejar sentada. La movilización del pueblo que aquí se ha anunciado y que ojalá suceda con gran presión y con gran reiteración, como lo ha mencionado el amigo Omar González, tiene la ventaja de que la dictadura no puede reprimir. Ustedes se imaginan a la dictadura reprimiendo en Venezuela. ¿Cuánto dura Delcy Rodríguez? ¿O cuánto dura el Rodrigato? No dura nada. Porque la tutela de los Estados Unidos está precisamente en ese sentido. Estados Unidos está desmontando el tema petrolero económico, está desmontando el narcoestado, ha dejado a todo el socialismo del siglo XXI en las Américas sin financiamiento, porque la plata de Venezuela ya no va ni a la campaña de Lula, ni a la de Petro, no fue a la de Boric en Chile y perdieron, no estuvo ese dinero en Honduras y también perdieron. Hay cambios trascendentales, pero en la cuestión interna de Venezuela, el liderazgo venezolano y el pueblo venezolano tiene que, en mi criterio, y con esto termino, ir por el camino en el cual, en vez de una transición prolongada y totalmente condicionada, esperando una transición de 5 estrellas, restituyan la democracia, tomen el poder, aceleren las elecciones, vuelvan a ganar las elecciones y desde el poder correteen a toda esta gente e impongan un sistema de no impunidad. Bueno, agradecemos al director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy, don Carlos Sánchez Berzaín, su intervención, pero sobre todo agradecemos profundamente la presencia, aunque sea distante, de Juan Pablo Guanipa, que es la voz de la sociedad civil venezolana. Muchas gracias y lo esperamos de nuevo la semana que viene en nuestro próximo foro.